Buenas tardes, soy Ana Verónica Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre el proceso de producción de los medios impresos. Hay que entender primero que entre los medios impresos está el diseño de revista y el diseño de un periódico y también diario. Pero también hay que conocer no solamente quiénes o cuáles son los medios impresos, sino cómo se puede crear, cuál es su proceso de producción. Primero, la fase de producción de un impreso, a pesar de que cada publicación, es decir, que cada periódico tiene su propia dinámica y por lo tanto su propio funcionamiento, hay una serie de fases o pasos inherentes a todos, o sea, que a todos los une y que todos deben de alguna manera prevalecer y adjuntar en su diseño. Dichos pasos tienen a su vez fases que los construyen y que los relacionan con otros, pero su orden, su tiempo y su procedimiento dependen del tipo de periódico que se esté haciendo, pues no es lo mismo un periódico diario que uno semanal. Las fases principales del funcionamiento de un periódico son el consejo de redacción, la investigación, la redacción, la edición, la diagramación, la impresión y por último su distribución. Estas fases, como se mencionó, son las principales, son como el rompecabezas del mismo, mas no son las únicas. Vamos a empezar con el consejo de redacción. La realización de un consejo de redacción es el primer paso que se ha de llevar a cabo para la elaboración de un periódico o de cualquier medio impreso. En él se reúnen las principales autoridades del medio, como lo son el director, el editor, los editores de cada sección, el comité editorial y algunas veces los jefes de diseño y diagramación. El objetivo principal del consejo de redacción es establecer de cada sección el comité editorial y algunas veces los jefes de diseño y diagramación. El objetivo principal del consejo de redacción es establecer qué noticias y qué información se van a publicar, qué enfoque se le va a dar a un determinado tema, pero sobre todo su objetivo es establecer cuál va a ser la posición del medio frente a un suceso o un personaje para que más adelante en el editorial dicha posición sea expresada. Con referente a la investigación, que sería el segundo paso, en esta fase del funcionamiento de un periódico, los periodistas son fundamentales, al igual que los fotógrafos e ilustradores que trabajan en conjunto con ellos. Como bien lo indica su nombre, es la fase donde se buscan las fuentes, ya sean directas o indirectas, y donde se recolecta la mayor información posible para redactar noticias, reportajes, crónicas y en general cualquier texto que quepa dentro del género periodístico. La misión o el fin de los fotógrafos e ilustradores en esta fase es conseguir material e imágenes que soporten y complementen los textos. Sin embargo, el caso de los reporteros gráficos es un poco distinto, ya que ellos crean reportajes mediante imágenes. Con referente a la redacción, esta es la etapa dentro del funcionamiento de un periódico donde cada periodista redacta su noticia, su crónica, su reportaje, su columna o la sección o parte del periódico que tenga a su cargo. Es una etapa de trabajo netamente individual, donde el periódico, en lo que atañe a sus textos, debe quedar armado con títulos y subtítulos y con cada una de sus secciones claramente definidas. La redacción de cualquier texto para un periódico no es una cuestión de simplemente escribir hasta que se acaben las líneas, pues es vital tener en cuenta el espacio de que se dispone en cada página, este espacio que es determinado por el editor de cada sección y que se asigna dependiendo de la importancia de la noticia o de la información. Con respecto al siguiente paso, el paso número 9, que es la edición, de la edición de cada sección se encargan en primera instancia los editores de cada una de ellas, ya que son quienes saben sobre cada tema y pueden corroborar la fidelidad de la información. Acto seguido, esta pasa a manos del editor general, quien le da un último vistazo y aprueba definitivamente los textos. Cabe decir que aunque el proceso de corrección de estilo empieza en la redacción, en la edición también se hace gran parte de ella. Es la fase donde se le dan los toques finales a los textos del periódico. Es en esta etapa donde se agregan puntos, se quita información, se corroboran datos y se le da uniformidad a la información sin que ésta pierda el estilo de cada periodista le ha impreso.
Con respecto a la diagramación, es una fase aparentemente sencilla, pero su complejidad radica en que de ella depende que haya una fácil lectura, que el cuerpo del texto sea correcto y proporcionado, que las imágenes sean comprensibles y concuerden con el texto o la información que están apoyando, entre otras. Los encargados de esto son los diseñadores, quienes por lo general se encargan de tareas o secciones específicas. Siguiendo eso, si las directrices generales dadas por un diseñador jefe, que es quien da unidad visual y estilística al periódico para que éste se distinga claramente de los otros o de la competencia. En el momento de llevar a cabo la diagramación hay que tener en cuenta cuestiones como la caja tipográfica, la paginación, el cabezote, los títulos, los subtítulos, las fuentes y su tamaño. Los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones y la fecha del periódico, entre otras cosas. Cuando un periódico ya tiene claramente definida la manera en que resuelve las anteriores cuestiones, generalmente hace uso de plantillas para facilitar el trabajo y para mantener una unidad visual y de estilo en todas y cada una de sus ediciones. Por último, vale decir que es en la diagramación donde se puede lograr que un impreso sea llamativo a primera vista o que resulte siendo un texto que nos invita a ser leído. La caja tipográfica. Este término es utilizado solo en el ámbito de los medios impresos. Hace alusión al marco de una página que encierra la información, los títulos y las imágenes. Es equivalente a los márgenes de un cuaderno. A partir de la caja tipográfica se diseña, pues en ella se entiende y se define el espacio disponible y adecuado para un texto. Cuando la caja tipográfica se ha definido, es posible concebir detalles como la foliación, o sea, la numeración de las páginas, así como los diferentes adornos que se quieren introducir en el impreso. Las medidas de la caja tipográfica varían, así como la utilización que a ésta se le quiera dar. Existen algunos medios y diseñadores que infringen sus límites en aras de un diseño innovador. La impresión. La impresión esta generalmente se lleva a cabo en empresas especializadas y que cuentan con las máquinas indicadas para llevar a buen término el proceso de impresión de una publicación. En el momento de imprimir se debe tener en cuenta el número de tintas con las que se pretende hacer el periódico, porque está la monocromía, que es una sola tinta, y la policromía, que son más de 2 tintas. Esta es una información que ha de ser claramente indicada al impresor para que éste sepa qué tipo de máquina debe usar, así como para que determine las tintas, los colores y los porcentajes necesarios. Otra cuestión importante es la del tiraje, es decir, el número de impresiones que se van a hacer. Entre más grande es el tiraje, más económico resulta la impresión, pues los costos de los insumos, la energía y la mano de obra requeridos son proporcionalmente mucho menores que los exigidos para un tiraje pequeño. En los periódicos la impresión se hace con gran rapidez por la premura que implica su edición, ya que es todos los días, es a diario la información, pues esta se hace tarde en la noche en previsión de cualquier noticia de última hora o último momento. Por último y para finalizar, la distribución. Su objetivo es hacerla llegar a todo su público, el colegio, la ciudad, el barrio, la empresa, la universidad, el país, etc. Para que ellos existan varios métodos. La distribución por suscripción, en donde las personas diligencian un formato y pagan un dinero que les da derecho a recibir por correo el periódico en lugar que ellos decidan. La distribución en sitios claves como tiendas, librerías, supermercados, etc. Para que todas las personas interesadas lo adquieran en estos lugares que se han afiliado al periódico para que cada vez que éste sea impreso y publicado se los haga llegar para ellos venderlo. La publicidad es parte importante de la distribución, pues por intermedio de ella, a través de la difusión que el periódico se hace en diversos medios de comunicación, ya sea para que las personas sepan de su existencia o para que se enteren de alguna novedad, bien sea de contenido o de forma. En su edición se logra acceder a una gran cantidad de lectores potenciales. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Soy Ana Verónica Rodríguez y esto fue la materia Diseño de Revistas y Periódicos con la profesora Nancy Cordero. Muchas gracias.